Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 21 de noviembre del 2022, que Dios nos regala para hacer méritos para la vida eterna mediante el auxilio de su divina gracia. Por eso pedimos esa misma gracia para realizar esta reflexión sobre la Legión de María, para que esta labor sea para su mayor gloria y el bien de la Legión. Comenzamos con las oraciones del inicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, que derramaste los dones de tu Espíritu sobre el mundo, enviaste al Espíritu a tu Iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio, que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo, a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos entonces en este primer capítulo del manual oficial de la Legión de María, y la parte que hoy reflexionaremos comienza con el texto que dice: este ejército mariano, ahora tan numeroso, tuvo los más humildes comienzos. No se formó conforme a un plan preconcebido, brotó espontáneamente. Tampoco se formuló un proyectos y reglas y prácticas. Al contrario, por todo preparativo, alguien sugirió una idea, se fijó una tarde y se reunieron unas cuantas personas sin sospechar que habían de ser instrumentos escogidos por la divina providencia. Resaltamos entonces este ejército mariano y las palabras finales, divina providencia. Usando la Sagrada Escritura, vamos a ir al capítulo 2 de Daniel, y entonces ahí vamos a encontrar que el rey Nabucodonosor va a tener un sueño. Pero antes de ver qué pasó con el sueño del rey Nabucodonosor, un poco del contexto histórico en que se da esta interpretación que va a ser el profeta Daniel del sueño del rey Nabucodonosor. Como ustedes ven ahí en la pantalla, en esa imagen que tiene la cabeza de oro, ahí dice Nabucodonosor, Babilonia. Era entonces el rey de Babilonia, ya lo explicamos que Babilonia es Irak en la actualidad, y especialmente su capital, Batak. Muy bien, ahí en Babilonia entonces estaba este rey que había formado un imperio poderoso y que entre las conquistas que había hecho había llegado hasta Israel, había llegado a gran parte del mundo conocido de aquel entonces, y había destruido Israel. Esto fue en 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y este destierro hacia Babilonia podríamos compararlo, no hay comparación, pero más o menos, con lo que es para nosotros la Semana Santa, ¿no es cierto? Cristo siendo tomado prisionero, Cristo condenado a muerte, ¿no es cierto? Aunque nosotros ya sabemos que al tercer día resucitó, venció la muerte, venció el pecado, nos abrió las puertas del cielo. En este caso todo es terrenal, es decir, nada es sobrenatural, así que
Es el destierro. Primero es la destrucción del templo, 600 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Cuando nuestro Señor venga y le muestren ese templo y le digan 70 años fue necesario para reconstruirlo, es decir, que Nabucodonosor lo destruyó y después otro de los imperios, Ciro, un persa, va a dar permiso para que algunos de los deportados vuelvan a Israel a reconstruir el templo, que va a ser el templo reconstruido que va a conocer nuestro Señor. La cuestión entonces que ahí están en Babilonia. Daniel es uno de los jóvenes que fue llevado prisionero. El rey muy sabio, Nabucodonosor, elegía de cada pueblo que él conquistaba jóvenes que mostraran inteligencia, y entonces había elegido a 4 jóvenes. No nos detenemos, ¿no es cierto? Hay 3 que después lo van a meter en el horno y a Daniel también lo van a meter entre los leones, pero para no alargarnos. Entonces Daniel había sido elegido entre esos jóvenes de los pueblos conquistados como una persona muy sabia. Daniel y sus 3 compañeros, es decir, 4 jóvenes que habían sido deportados de Israel, incluso quisieron conservar su fidelidad a la ley de Dios, no comer los manjares que el rey preparaba para estos jóvenes sabios, diríamos. Quería que estén bien alimentados, porque los tenía como sus consejeros, es decir, en realidad era muy sabio este rey, ¿no es cierto? No interesaba de dónde sean los prisioneros, sino que sean personas sabias y que me aconsejen. Entonces ahí los tenía. Ellos no quisieron contaminarse con los manjares del rey y entonces dijeron al que les daba los alimentos que solamente le dieran legumbres, verduras, y que después comparara su aspecto con los otros jóvenes, y si los encontraba sanos y buenos, entonces le siguiera dando ese alimento. Muy bien, así fue, pero ya aquí Daniel ya es un poco más grande. El rey tiene un sueño. El sueño es esa estatua, sueña una estatua con su cabeza de oro, su pecho de plata, su cintura, cadera de bronce, sus pies de hierro, sus piernas de hierro, y sus pies mezclado el hierro con el barro. Muy bien, y él, aparte de una piedrita, se desprendió sin intervención de mano humana y le dio a los pies y toda la imagen se deshizo. Entonces el rey, preocupado por el significado de ese sueño, le preguntó a sus sabios que le interpretaran el sueño. Pero se la puso bien difícil, porque no solamente le dijo que interpretaran el sueño, sino que le dijeran qué había soñado. A lo cual los sabios le dijeron: Señor, ningún soberano ha pedido nunca, jamás, que le digan, que sus sabios sepan lo que él había soñado, porque él del sueño no dijo absolutamente nada. Muy bien, el rey Nabucodonosor, enfurecido, mandó a matar a todos los sabios. Daniel no había estado ahí, ¿no es cierto?, no había sido llamado, pero la orden de matar a todos los sabios también lo incluía a Daniel y a sus otros 3 amigos. Entonces Daniel pregunta por qué nos van a matar, y él dice porque nadie ha podido saber qué soñó el rey, menos todavía interpretar el sueño. Entonces Daniel dice que le piden al rey que no se ejecute la orden de matarlos, que él va a rezar a Dios para que entonces lo inspire y pueda interpretar el sueño del rey. Entonces así empieza Daniel a interpretar el sueño, ¿no es cierto? Le dice: rey, has visto entonces una estatua, como ya la describimos, no la vamos a describir, pero dice: mientras la contemplaba,
se desprendió una piedra sin que interviniera fuerza alguna, chocó contra los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Al mismo tiempo todo quedó pulverizado, el hierro con el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el tamo de la era que el viento arrebata en verano sin dejar rastro. Y acá está el texto ahí a mano derecha de la pantalla, ese es Daniel. Estamos en el capítulo 2 y esto está en el versículo 35 del capítulo 2. Pero la piedra que había chocado contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que cubrió toda la tierra. Y entonces ahí Daniel sigue, el rey se está sorprendido porque él vio que Daniel ya sabía el sueño, él nunca lo había dicho. Y Daniel se le sigue diciendo: Tu majestad, Rey de Reyes, has recibido del Dios del cielo imperio, poder, fuerza y gloria. Él, Dios, ha puesto en tus manos a los seres humanos, las bestias del campo y las aves del cielo, allí donde habiten, y te ha dado dominio sobre todo ello. Eso quiere decir que tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo y a continuación un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Después aparecerá un cuarto reino duro como hierro que todo lo tritura y pulveriza del mismo modo que el hierro. Él triturará y pulverizará a todos los demás. Los pies y los dedos que viste en mitad de barro, en mitad de hierro, significa que habrá un reino dividido. Será sólido como el hierro, pero al estar mezclado con el barro, será un reino dividido, que al mismo tiempo entonces será sólido y frágil. Los linajes se mezclarán del mismo modo que se mezcla el hierro y el barro, pero no se fundirán. Muy bien, esta es la interpretación. Entonces, esta es una lectura de la historia hecha por Dios y que Daniel entonces da la interpretación. Este es el punto entonces. Ahora vamos a ver 4 grandes imperios y vamos a terminar en el Imperio Romano, de donde la legión toma su forma, su ejemplo, su modelo. Y vamos a ver cómo Dios entonces es el dueño de la historia y en un imperio humano, ¿no es cierto?, Él va a ir determinando las cosas. Y así a lo largo de toda la historia. Si algo muestra el libro del Apocalipsis, ¿no es cierto?, que es una profecía sobre el futuro, especialmente sobre los últimos tiempos, es que pase lo que pase, vengan los castigos o las calamidades peores que uno puede imaginarse, Dios es el dueño de la historia. Y todo va a cooperar para el bien de los elegidos de Dios. Aunque tengamos que pasar por una purificación, una persecución como no la ha habido antes, a tal punto que si no se acortan esos días, palabra de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, si no se acortan esos días, correrían peligro hasta los mismos elegidos de Dios. Muy bien, entonces miren, Dios dice a través de Daniel que a Nabucodonosor Dios lo había puesto para regir en ese momento a todas las naciones. Y si bien vemos como Israel sufrió por ese rey, le destruyó el templo, fueron deportados. Sin embargo, todo eso sucedió a causa de los pecados del pueblo de Israel. Como la muerte, ¿no es cierto?, de Jesucristo, y ahora estamos en un plano sobrenatural, pero que dijimos para el pueblo de Israel esa deportación a Babilonia fue justamente como la Semana Santa para nosotros.
Aunque después ellos vuelvan a la tierra prometida, a Israel, el pueblo judío, nunca, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, nunca ya serán ellos una nación independiente. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ellos estarán bajo el dominio del Imperio Romano, que ahora lo vamos a ver. Entonces le dice, tú eres esta grandeza, como lo acaban de escuchar, nuestro texto de la Sagrada Escritura, leando en el libro de Daniel, habla maravillas del rey Nabucodonosor. No es que haya sido muy bueno, después se volverá loco, porque Dios también lo va a castigar, pero después recuperará la razón. Después viene otro imperio que son los medos y los persas, que es ese reino inferior, pero de plata, y que ahí estará este gran rey Ciro, que aparece el nombre en la Sagrada Escritura como 400 años antes de que Ciro exista. Ya Dios había profetizado de lo que haría Ciro. Muy bien, y después aparece ese otro imperio, que es el de bronce, que es el de Alejandro Magno, que también tiene mucho, todo esto tiene mucho que ver, porque la historia está manejada por Dios y el fin de la historia es la salvación de los elegidos. Cuando se haya salvado el último de los elegidos, ahí ya se termina la historia. Es lo que Cristo explica en otro pasaje, ¿no es cierto?, cuando le dicen cómo van a resucitar los muertos, se lo dicen los saduceos, y le ponen ese ejemplo de una mujer, se casó 7 veces, porque había una ley en Israel dada por Moisés, que si una mujer quedaba viuda y no había tenido hijos con su esposo, si tenía un hermano soltero, que se casara con la mujer para tener hijos con esa mujer, y era como que esos hijos iban a ser del hermano, ¿no es cierto? Y le estaba dando descendencia a su hermano. Muy bien. Dijo, si los 7 la han tenido como mujer, si los muertos resucitan, entonces ¿quién va a ser esposa en la vida eterna? Jesús le dice, bueno, ustedes están confundidos. En la vida eterna, los hombres y las mujeres serán como ángeles, no tomarán esposo ni esposa. Así que no se imaginen la vida eterna tan carnal, tan humana, ¿no es cierto? Uy, allá voy a estar con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, y qué feliz, qué lindo volverlos a... No, la felicidad nuestra, lo esencial es Dios. En Dios vamos a ser infinitamente felices. Lo otro va a ser secundario. No vamos a hacer esas distinciones en el cielo. Oh, esta fue mi esposa, estos son mis hijos. Es llevar al cielo algo que justamente acá crea diferencias, distinciones, ¿no es cierto? Hay niños que están muriendo en distintos lugares de este mundo, de hambre, de otras cosas. En Estados Unidos es terrible, ¿no es cierto? 900.000 niños al año, 900.000 niños desaparecen. Nosotros, cuando estoy feliz, mi niño está en mi casa, está, ¿no es cierto? Como que por ser mi hijo es distinto a los otros. Ahora si le pasa algo a mi hijo, se me termina el mundo. Bueno, eso evidentemente que es muy feo y muy malo y es fruto del pecado, esas discriminaciones, distinciones que hacemos, porque este es mi hijo, es distinto a otro, eso en el cielo no va a estar. Por lo tanto, entonces decíamos, este rey Alejandro el Magno, un loco de la guerra, nació para hacer la guerra, murió a los 33 años y ya había conquistado todo el mundo. Habíamos dicho Nabucodonosor tenía su imperio, pero fue dominado por los medos y los persas, reinaron, se extendieron, pero apareció, ¿no es cierto?, ahí en Grecia un loco de la guerra y empezó a hacer la guerra a todo el mundo y los dominó a todos. A los 33 un mosquito lo va a picar y se va a morir de tifus o algo parecido, de malaria.
es decir, tan grande, pero un mosquito fue capaz de vencerlo. Pero la providencia de Dios está obrando. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Alejandro? Como era griego, extendió a todos los pueblos su idioma, el griego. Y por eso los apóstoles van a predicar en griego, si bien ya estaba el Imperio Romano, pero el griego estaba dominando. eh, y era un idioma muy bueno para transmitir el Evangelio. Si alguien quiere entender bien el Evangelio, evidentemente que tiene que estudiar griego y leerlo en griego para entenderlo en su profundidad. Y el cuarto imperio es el romano, de hierro. Vieron que fuerte como el hierro, pulveriza todo, dice el, el texto de la Sagrada Escritura del libro de Daniel, capítulo 2. Muy bien, ¿y qué va a ser el imperio en que nuestro Señor Jesucristo va a nacer? ¿Y quién es esa piedra que cae sin intervención humana? Es el mismo Jesucristo, y que va a pulverizar todos esos reinos, como dice ahí, ¿no es cierto? Su iglesia edificada sobre esa piedra que es Jesucristo, y su vicario también, que es la piedra, Pedro, cubre toda la tierra, se va a extender sobre toda la tierra y hará polvo a los imperios del mundo. ¿Qué queremos señalar con esto? Todo esto es la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Queremos señalar que justamente, ahora hay un imperio que Daniel lo destaca muy bien, que dice sin intervención humana. Es decir, acá es justamente la intervención de Dios en la historia, que la hace desde el principio hasta el fin. Dios no está ausente como el Dios de los masones, que dicen es el gran arquitecto del mundo. Creó el mundo y nos entregó el mundo a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer todo en este mundo. Él ahora está observando, cruzados de brazos, y somos nosotros los que nos vamos a redimir a nosotros mismos. Teorías satánicas de la masonería. Bueno, acá, ¿no es cierto?, ves sin intervención humana esa piedra que aparece abajo en la estatua, va a destruir todo eso. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto muy claro. ¿Sí? Volvemos a las mismas ideas. Ojo con llevar el mundo a las visitas que se hacen, a los contactos personales, de darle esperanza a las personas. Ven tiempos de elecciones, de que bueno, que si votan a tal persona vamos a estar bien, va a haber prosperidad. No, miren, todo eso es pulverizado. Tenemos que hacer un mundo verde, ecológico, no contaminar. Todo eso, dice San Pedro, va a ser consumido por el fuego y Dios nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Ojo con ser tan mundanos y no transmitir el mensaje de nuestro Señor a las personas. De no tener el corazón en el cielo y tenerlo en este mundo, en las cosas de este mundo. Todo eso será pulverizado, ¿no es cierto? Todos los reinos caerán. Y justamente la Legión es parte de este reino que Cristo trae, porque dice, su reino no tendrá fin. Esta roca es el reino de Dios que Cristo tanto ha señalado, ¿no es cierto? Y le dice a Pilato, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Voy a reinar en este mundo, pero no para justamente meterme en este mundo. ¿Qué le dice nuestro Señor en su oración a su Padre sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino te ruego para que no sean del mundo. Van a estar un tiempo en el mundo haciendo esa obra, pero que pasen por el mundo sin ser del mundo. Así, ¿no es cierto?
¿Por qué los santos, ¿no es cierto?, atraían tanto? ¿Mm? Porque justamente vivían todas estas verdades. Si ustedes quieren justamente llevar a la conversión a las personas, vivan bien la fe en plenitud. No sean mundanos, no transmitan esperanzas mundanas. O sí, todo va a cambiar, todo. No, no, no. Que el corazón esté puesto en Dios. Entonces ve, esta roca destruye todo. Y nosotros estamos en esa roca, en ese imperio, en el reino de Dios. Y dentro de ese reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, ¿no es cierto? Dentro de ese reino, en un ejército que lucha por las cosas justamente de ese reino. Ese ejército es la Legión de María. Por eso, en la diapositiva anterior destacábamos justamente esas dos partes en rojo. Este ejército mariano, ¿no es cierto?, y la divina providencia. Este ejército lo ha querido Dios a través de su Santísima Madre, y entonces como Dios en toda la historia usa su divina providencia, y como vimos, ¿no es cierto?, cómo destruye los reinos de este mundo, Cristo vino entonces a destruir todo lo mundano, y nosotros estamos entonces en la Legión de María para eso. Sigue entonces el texto del manual diciendo que en nada se distinguió aquella primera junta de la que hoy celebra la Legión de María en el mundo entero. La mesa alrededor de la cual se reunieron tenía puesto un altarcito cuyo centro era una estatua de la Inmaculada, de la Medalla Milagrosa, sobre un lienzo blanco entre dos floreros y dos candelabros, con velas encendidas. Este conjunto tan rico en simbolismo obedeció a la inspiración de una de las primeras socias, y allí quedó cristalizado todo lo que representa la Legión de María. Entonces, tomamos de ese texto para resaltar las últimas palabras. Así quedó cristalizado todo lo que representa la Legión de María. Ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo, altar entonces viene de la palabra alto. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, se subía a una montaña. El caso de Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo, ¿no es cierto?, sube el monte Moira para allá bien arriba, como con la idea, ¿no es cierto?, de acercarnos más a Dios, porque queremos ofrecerle algo. Altar viene de alto, pero el altar tiene este significado, es el lugar para el sacrificio. Fíjense en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento lo van a ver con toda claridad. Solamente el pueblo de Israel podía ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, así que se iban todos, cada vez que querían ofrecer un sacrificio, a la capital de su nación, Jerusalén. Los judíos, donde se reunían todos los sábados, se llamaba sinagoga, pero sería como, diríamos, una capilla. Cuando Cristo instituye la Santa Misa, y dicen que se haga eso en memoria de Él, está haciendo que tengamos que edificar de ahora en adelante templos, donde el altar será lo central para ofrecer un sacrificio. Entonces, tomen esa idea cada vez que preparan el altar de la Legión de María. Acá hay una mesa que es el lugar del sacrificio. ¿Quién va a estar ahí? Va a estar la Santísima Virgen, como estuvo al pie del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y va a estar ahí porque es la corredentora, ¿no es cierto? Entonces, no estamos celebrando la misa cada vez que nos reunimos en la Legión de María, pero sí estamos, ¿no es cierto?, ante ese altar
¿Mm? Con las velas encendidas. ¿Qué significan las velas encendidas? Las lámparas encendidas, ¿no es cierto? Significa la luz, la fe, el fuego, ¿no es cierto? La caridad. Tenemos que estar llenos de fe, llenos de caridad y en vela, velando, ¿no es cierto? Justamente estar preparado. Eh, Feliz el siervo bueno y fiel que espera el regreso de su Señor y cuando Él vuelve lo encuentra en vela. ¿eh? Así, ¿no es cierto? Las flores, se dice que de todo lo que el pecado afeó de la creación de Dios, ya que esta creación no es la que quiso Dios, por más que digamos que lindo es la naturaleza, el mundo, no, no. Esto no es lo que quiso Dios para nosotros, por eso nos dará cielos nuevos y tierras nuevas, pero dicen que lo que menos se afeó con el pecado son las flores, entonces eso es lo que significan las flores y después todos los simbolismos, el exilio, propios de la Legión de María. Entonces vamos a la junta, estamos en un altar donde se ofrece un sacrificio, ahí está la corredentora, la Santísima Virgen, entonces tiene que también ese espíritu, ¿no es cierto? Nuestro Rey se ha sacrificado por nosotros, nuestra Reina también ha ofrecido ese sacrificio. Y entonces durante la reunión me dicen a mí, o dicen, hay que hacer este trabajo, es un poco sacrificado, yo tengo que estar después, si mi Rey, ¿no es cierto?, dio la vida por mí en una cruz. Si su Santísima Madre, mi Reina, ofreció a su Divino Hijo y ahí de pie a la cruz, no quejándose, diciendo, pero Dios es tu Divino Hijo, ¿por qué esto le tiene que pasar a mi hijo? No, no, al contrario, con esa espada clavada en su corazón. Muy bien, entonces el legionario en ese espíritu tiene que vivir la reunión de la legión. Ahí está entonces ese rico simbolismo sintetizado en ese altar. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.